Hola, en este teórico vamos a desarrollar un poco los conceptos de los autores de la política del aprendizaje. De Iván Pavlov ya hablamos, considera al hombre como un animal reflejo. El esquema básico es estímulo-respuesta, entendido a nivel orgánico. El estímulo, por ejemplo el hambre, el olor a comida, el olor a la hembra durante la época de celo, produce una estimulación en el organismo. Esta estimulación es entendida en términos energéticos. Algo entra por lo que también se rige como el modelo neuronal. Entra por el polo motor, produce un movimiento energético en el organismo y eso necesita una descarga que es el reflejo. Pero esto es lo que llamamos acción, entendida en términos fisiológicos, comandada por el sistema nervioso central. Entonces, esto se produce enteramente sin ser aprendido, es algo natural, algo que el organismo trae desde nacimiento en su carga genética. Entonces, el hombre, para la política del aprendizaje, es un animal reflejo. El hombre se puede entender como un animal. Entonces, el estímulo produce un movimiento energético que necesita una descarga, que es el reflejo. Estímulo-reflejo. Es el arco reflejo propio de lo que también va a tomar la neurología y era propio de esa época. Porque también lo usa, pero le produce ahí también algunas modificaciones. Este estímulo que llega del exterior, por ejemplo, piensen ustedes, ponen la mano sin querer en algo caliente, se queman y la sacan automáticamente sin mediar ninguna representación. Un estímulo y una respuesta, la adecuada. Una respuesta adecuada, adaptada. Luego, este estímulo para el organismo se transformó en una señal. Este es un estímulo incondicionado, no es aprendido, y pertenece a lo que Pavlov llama el primer sistema de señales. El lenguaje para el conductismo también es un condicionamiento. Es porque algo se condicionó. Por ejemplo, cada vez que le dan la comida al bebé, dice mamá. Cada vez que el padre le da un beso, le dice papá. Y entonces ella aprende mamá, porque lo remitió directamente a la comida, se condiciona. Papá, porque lo remite a la caricia. Queda condicionado. Acuérdense, hay un estímulo incondicionado, un reflejo incondicionado, un estímulo neutro. Después, un reflejo condicionado y un estímulo condicionado. En el caso del perro de Pavlov que vimos, suena la campana y el perro saliva. Ese es el resultado. ¿El reflejo incondicionado cuál es? La comida. La respuesta incondicionada cuál es? O el reflejo incondicionado cuál es? La salivación. El estímulo neutro es la campana, porque si con la campana sola el perro no salivaría. Entonces luego se tiene que repetir varias veces y entre una repetición y la otra tiene que pasar poco tiempo. Entonces se condiciona y después el perro empieza a salivar cuando escucha la campana o los pasos. Con esto que aparece que las conductas pueden ser condicionadas, pueden ser creadas. Una conducta que no es natural, que no es refleja, sino que es aprendida. También el lenguaje opera de esta manera. Es un reflejo condicionado. El lenguaje más complejo, condicionamientos y condicionamientos. Es cierto que a la larga el conductismo no puede dar cuenta
de todo lo que es el lenguaje humano. Pero eso nos vamos a ocupar después. Watson es el creador de la escuela reflexológica, el reflejo. Luego de esto, tenemos un autor que es Watson en Estados Unidos, que en el programa aparece con el conductismo militante. ¿Por qué? Porque él plantea la posibilidad de aplicar la conducta humana a los humanos y organizar una sociedad bajo la forma de control de conductas. Se puede moldear una sociedad, yo necesito 20 ingenieros, 30 médicos, puedo de tal manera condicionarlos a los jóvenes para que estudien 20 abogados y 30 médicos, lo que sea. Eso se puede condicionar. Aparece aquí en Pablo el contracondicionamiento. Hay una conducta que no me gusta, que no es adecuada, adaptada al ambiente. Esa conducta, mediante un condicionamiento, un contracondicionamiento, se puede modificar. Acá está el caso del pequeño Albert, que es un niño que se empieza a experimentar y que le tenía fobia a las ratas. Pero la fobia es aprendida, plantea Watson. ¿Por qué? Si le mostramos una rata a un niño, ¿cuál es la primera reacción del niño? El niño extiende la mano, no le tiene miedo a la rata. ¿Cómo se condicionó esto, según Watson? Al momento de mostrarle una rata, se golpea, se hace un ruido fuerte por detrás del niño y el niño se estremece. Esto se hace repetidas veces, y entonces ya la sola presencia de la rata al chico le da miedo. ¿Cómo se podría contracondicionar una conducta de este tipo? Bueno, cada vez que le muestro una rata le doy un caramelo o algo que le guste. Y eso se hace repetidamente. Entonces ante la rata el chico va a esbozar una sonrisa. Esto es sucintamente el enfoque de Watson. Así como la conducta de la fobia aprendida, porque esto también tiene una opción clínica, ¿no? De cambiar conductas, condicionar otras conductas. Esto es el contracondicionamiento. Para Watson, el lenguaje es un hábito laríngeo. Un hábito. Un hábito es una conducta, también una conducta aprendida, basada en el sistema nervioso, basada en el orgánico, en la laringe. Tanto en Pavlov como en Watson es importante lo que se llama la ley de la frecuencia y la resistencia, o sea que el estímulo nuestro, el estímulo neutro y el estímulo incondicionado tienen que ser trabajados en una distancia corta, no es que yo le hago sonar la campana y le doy la comida a los 2 días, o sea, tiene que ser algo inmediato. Esa es la ley de la resistencia. Y la frecuencia la ley de la frecuencia que tiene que ser frecuentemente estimulada. Es posible, dice Pablo, que el estímulo tiene que tener una respuesta adecuada. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo se extingue el estímulo? Se puede extinguir por saciedad. Tenía hambre, comió y está satisfecho, no puede comer más. Por extinción de la conexión, cuando le dejo de hacer sonar la campana y el domador, el alijador, al mismo tiempo, en un tiempo cercano. O también está lo que se llama reflejo de orientación. Por ejemplo, ustedes tienen hambre y está por venir la casa abajo. ¿Qué hacen? No responden al estímulo del hambre, responden al estímulo del peligro. O sea, eso es cuando no se da la respuesta esperable al estímulo, un determinado estímulo dado. La pregunta acá es cuál es la conducta adecuada. ¿Quién dice cuál es la conducta adecuada y cuál es la conducta inadecuada? ¿Quién lo puede decir? Supuestamente para el conductismo es la naturaleza, es la ley de la naturaleza. Pero está ahí un discurso que plantea en cada momento histórico cuál es la norma, cuál es lo adecuado, cuál es lo adaptado y cuál no.
Luego tenemos Skinner, que es un poco más sofisticado. Skinner, a diferencia de Pavlov era mecanicista, estímulo-respuesta, la fuerza del estímulo y el reflejo. La fuerza estaba puesta en el estímulo, en un estímulo determinado. Para Skinner, las conductas que se repiten son aquellas que logran la recompensa en el ambiente. O sea, no hay un estímulo solo que produzca una conducta, sino una serie de condiciones ambientales que van a producir una determinada conducta. Por ejemplo, piensen en algo propio. ¿Cómo hacen ustedes para estudiar? Se hacen un mate o un café, prenden la luz, sacan el sonido exterior, otro pondrán el sonido. Bueno, todo eso son reforzadores. Vamos a suponer que yo quiero que ustedes estudien 1 hora por día. Entonces, le doy el libro, le cierro las ventanas, le apago la radio, le saco el celular, le doy un mate. Y veo que estudian en vez de 1 hora 40 minutos. No me alcanza para lo que yo quería que era 1 hora. Entonces, ¿qué hago? Tengo que modificar algo. Entonces le doy el libro, apago la luz, le saco el celular. No le doy el mate. Y ahí estudiamos 55 minutos. Pero me faltan 5 para el peso, ¿no? Entonces voy probando, es ensayo y error. El libro, cierro la luz, prendo la luz, cierro la ventana para que el río, saco el celular y le pongo un café y unas galletitas. Y ahí él estudió 1 hora. Entonces, cada vez que va a estudiar, creamos los mismos estímulos que lograron que estudie el tiempo que yo quería. Esos estímulos se llaman reforzadores. Hay reforzadores positivos, que son agregar elementos al ambiente. Por ejemplo, le doy un café, un mate, el libro. Son todos los que pongo en el ambiente. Reforzadores negativos son los que saco del ambiente. Apago la luz, saco la música, saco el celular. Los positivos y los negativos son los únicos reforzadores que se deben usar, según Skinner. Porque son los que promueven la emisión de una conducta. Los reforzadores positivos y los reforzadores negativos. Negativos no porque van en contra de que la conducta se produzca, sino de sacar algo del ambiente, va a favor de que la conducta se produzca. Esto lo digo porque muchos alumnos dicen negativo algo que va en contra de la emisión de la conducta. Para Skinner, los reforzadores que van en contra de la emisión de conducta son los adversivos, que es violentar la emisión de una conducta. Por ejemplo, pegarle si no estudia 1 hora, amenazarlo. Esos reforzadores no se deben usar porque dice Skinner que producen conductas que no son las que se tratan de buscar. Tampoco el castigo y tampoco el premio. ¿Por qué? Porque el reforzador positivo no es un premio. Por ejemplo, el premio, estudiaste 1 hora, te dejo, te compro algo que te guste, una Play, no sé, lo que sea, suponiendo que sea un chico, ¿no? Pero eso es, la conducta que se logra ahí es que el chico haga todo lo posible por que le compren la Play. O sea, el premio es posterior a si la conducta se produce, se da un premio. Si no se produce, es un castigo. Si estudió 1 hora, le doy un premio. Si estudió menos de 1 hora, no lo dejo salir. Pero reforzador positivo y negativo son estímulos que están previamente a la emisión de la conducta, no una vez lograda. Son elementos del ambiente que buscan la emisión de una conducta.
premio y castigo. Entonces los reforzadores que hay que usar, según Skinner, son los positivos y los negativos. Es lo que se llama el condicionamiento operante. ¿Por qué? Opera sobre el ambiente. Yo en el ambiente puedo ir modificándolo, cambiándolo, hasta lograr el ambiente adecuado para lograr la recompensa. Siempre se habla en términos de recompensa en la política del aprendizaje. El lenguaje, para Skinner, también es un fruto de un condicionamiento operante. Después el otro punto importante que los alumnos van a tener que ir trabajando, lo que vamos a ir leyendo en el Walden 2, es la tecnocracia, una sociedad basada en el control de las conductas, una sociedad utópica, una sociedad ideal, donde no hay conflictos, no hay plata, no hay familia, no hay otras instituciones. Entonces, ¿qué dice esto? Para el conductismo, ¿qué es lo que no tiene en cuenta el conductismo? No tiene en cuenta la historia, la memoria, las instituciones que conforman a un sujeto, todo el orden social. Todo se calcula en términos de respuestas individuales. Pero fundamentalmente hay un olvido, un desconocimiento, una renegación de la historia y la memoria, que son puntos importantes, fundamentales para la psicología, para el campo psi. Se reniega del valor económico, se reniega del lugar de la familia en la crianza de los hijos. O sea, hay elementos que no son tenidos en cuenta, a pesar de todo, en términos de conducta, de condicionamiento, de base biológica. También lo recomiendo en este punto, al que quiera, al que le guste, mejor alguien ya la vio, que vean la película La Naranja Mecánica 1. Ahí hay fundamentalmente un muchacho bastante inquieto que entra en el delito, entonces en un momento comete delitos graves, robos, golpes a personas, entonces en un momento es detenido y se le ingresa a un programa de readaptación de la conducta. Este programa es propagandizado por el gobierno. El gobierno dice, bueno, tenemos este programa que reeduca a delincuentes, pongámosle, podríamos decir. Con este programa cambian la conducta. Lo que sería una propaganda política para el gobierno, eso, ¿no? Allí entonces este muchacho detenido le aplican lo que se llama el método Ludovico. Véanlo ustedes a la película si pueden. Presten atención en lo que es el método Ludovico. No se usan precisamente los reforzadores que Skinner promovió, porque se usa mucho el reforzador aversivo, el reforzador violento. Por ejemplo, en uno de los momentos le hacen ver una película donde hay escenas violentas y al mismo tiempo le inyectan una sustancia que le genera un gran malestar en el cuerpo, un gran malestar. Y eso se hace repetidas veces, entonces queda asociado una situación de violencia con un malestar físico intolerable. Entonces el muchacho una vez que sale, cada vez que tenía un impulso violento, lo inhibe, porque queda condicionado por esta conducta. Esto se llama el método Ludovico, la película es muy rica, se ve lo que es los reforzadores conductistas, el conductismo aplicado a la transformación de la conducta, cómo esto es usado por el poder y cómo termina finalmente la situación por no considerar
el hombre como un sujeto, a no considerar el sujeto que hay en el ser humano, que no es solo un organismo, como lo pretende el conductismo, un organismo animal, reflejo, reactivo, respondiente, adaptable. ¿Mm? Recuerden que la intencionalidad de esta política es el dominio de la conducta, la táctica son los reforzadores y la estrategia es el moldeamiento o condicionamiento. Yo creo que el texto de Walden 2 es medio borroso, algo medio largo, es una novela, pero traten de rescatar los que los profes lo van guiando con la lectura. Lo importante de la tecnocracia es que supone una sociedad ideal, una sociedad sin conflictos, basada en el control de las conductas. Y La Naranja Mecánica, que es una película, no es la única, pero es una de las más emblemáticas, donde podemos ejemplificar el método conductista y la relación del conductismo con las políticas, como una política del discurso. Ahí está bien presente la lucha de poder, porque el Estado trata de promoverlo como un logro el método, presentando a este chico como sano, y después hay otro grupo que trata de hacer que esto fracase. Bueno, creo que por ahora nada más. En la próxima seguimos trabajando. Gracias.